les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia a quienes participan en la mesa y a quienes nos escuchan. Pues en este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y tendré el gusto de moderar esta mesa que tiene por título Acceso a la Justicia y Protección de Derechos Indígenas, que pertenece al programa de maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está integrada por estudiantes y también por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Primero tenemos a la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera, quien es doctora en Derecho. Sus líneas de investigación son derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, justicia alternativa y justicia penal. También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gabriel Tolentino Tapia, que tiene el doctorado en antropología, y sus áreas de trabajo son los estudios de discapacidad, los estudios urbanos y los estudios sordos. Él forma parte de la red multidisciplinaria para la investigación sobre discriminación del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Además de ellos, tenemos en esta mesa pues a 4 estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. Y bueno, los iré presentando conforme les toque hacer su exposición. La dinámica de trabajo es esta. Cada estudiante tiene máximo 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen, los comentaristas tendrán máximo 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. En este caso, les comento, para cuidar la fluidez, la dinámica y los tiempos que se nos han marcado, yo voy a llevar un cronómetro y un minutito antes de que se acabe su tiempo, les voy a avisar por el chat. Y espero no verme en la necesidad de hacerlo, pero ha sido el caso. A veces tengo que interrumpirlos, ¿no? Me da mucha pena, pero digamos que es para conservar el protocolo y los tiempos marcados, ¿no? Porque ya nos ha pasado en otras emisiones que nos dan las 8:30 de la noche o las 9, ¿no? Y hay que tener cuidado. Entonces, pues bueno, les recuerdo además que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Así que, pues iniciamos las presentaciones. La primera de ellas va a estar a cargo de Andrés Noé Arrazola Piña, estudiante de segundo semestre, y presentará el trabajo titulado Violación del derecho a ser asistido por un intérprete gratuito en un proceso judicial de materia civil. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Déjenme compartir toda la pantalla. Déjenme compartir chat. ¿Ya se ve? Perdón. ¿Alguien me puede decir si se ve? Sí, ya se ve. Ok, mi nombre es Andrés Noé Arrazola Piña. Mi matrícula vengo del segundo semestre de la maestría de Derecho Indígena. La línea de investigación es Derechos Humanos y Mecanismos de Defensa. Y por título le puse Violación del derecho a ser asistido por un intérprete gratuito en un proceso judicial en materia civil. Bueno, dentro de la problemática de investigación, desde que México se vuelve una nación pluricultural, sustentado bajo las personas y pueblos originarios, esto es a efecto de que pues, los indígenas puedan ser sujetos de derechos. Se hace la reforma del artículo 2º constitucional, y para que ellos puedan hacer estas personas sujetos de derechos y tengan la equidad con todas las personas, pues fue necesario que sean asistidos por un intérprete en su lengua y en su cultura durante todo el proceso judicial. Esto lo encontramos en el artículo 2º de la Constitución, en el apartado A, fracción 8ª. Por tal motivo también se crea la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y crean instituciones como lo que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, del INALI. Por lo cual el sistema judicial, cuando hay personas dentro de un proceso judicial que son indígenas monolingües, deben de garantizar la asistencia que pueda tener un intérprete y defensores con el conocimiento de su lengua.
Esta asistencia debe ser garantizada y gratuita según el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Por tal motivo, existen convenios de colaboración con el Instituto del INALI y otros organismos, en donde, hablando del INALI, existe el PANITLI, que es el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, en donde la Ciudad de México consta con 28 intérpretes de la ciudad. Puse ahí no es que no se alcanza a ver muy bien, puse ahí cuántos hay en Coyoacán y cuántos hay en cada una de las alcaldías, pero en general aquí en la Ciudad de México hay 28 intérpretes. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay un intérprete dentro de este padrón o dentro de del PANITLI, no? Bueno, pues el INALI recomienda a las autoridades, en este caso el Sistema Nacional o a los juzgados que lo requieren, recomienda un intérprete certificado de que es independiente, por lo cual este debe de ser pagado por el organismo judicial que lo requiere. Sin embargo, hay en ocasiones en juicios donde el juzgado ordena a la parte que lo requiere, al indígena que lo requiere y que es parte, que sea quien que pague los honorarios de este intérprete, lo cual se considera o consideramos que es una violación al debido proceso y al acceso de la defensa técnica y adecuada. En contextualización, bueno, según el Censo General de Población de Vivienda del INEGI, hay un porcentaje de hablantes de la lengua indígena desde el 2020, que es un 9.9% de la población total del país. De este 9.9% que habla lengua indígena, 100 de cada personas que lo hablan, 12 no hablan el español. En la Ciudad de México es el 1.4% y en el Estado de México un 2.6%. Según un comunicado de prensa 858/21 del INEGI, en el 2021 hicieron un censo junto con los organismos jurisdiccionales del Estado de México, utilizando el 2020, que fue lo de la pandemia, hicieron su censo y hicieron una contabilidad de los juicios y de los procedimientos que existían, en el cual, pues, de mayor situación, en un 20.33 de materia penal, después un materia civil con el 17, sucesivamente cuantía menor, mercantil, familiar, ejecución, justicia adolescente y otras, que era un 5.4% en las cuales determina el derecho indígena o juicios con indígenas, que es un 0.07%. Ahorita explico por qué esta circunstancia es importante, porque dentro de esta situación de los derechos indígenas o de juicios indígenas, entran más que nada una situación de consultas o de derecho de la consulta y todo eso. Sin embargo, nunca especificaron cuántos indígenas participan como parte actora, parte demandada dentro o culpada dentro de estos juicios, ¿no? En este caso, hablando de materia civil, de ese 17.6% en el Estado de México, ¿cuántos son indígenas o cuántas personas originarias participan en ello, ¿no? Y que sean monolingües, que nada más hablen su lengua. Así, en la Ciudad de México, hasta enero del 2024, existen 26.231 juicios de diversas materias, en los cuales tampoco se especifica, pues, si en esas materias, materia familiar, civil o algo, pues hay una persona originaria que no hable el español o lo entienda correctamente, ¿no? A pesar de que puede existir una circunstancia de que el INALI puede proporcionar los datos de un intérprete certificado, suele pasar que la lengua es muy extraña, muy rara, y en esa circunstancia pues no tengan el intérprete y pasa lo que les comenté al principio, ¿no? De lo cual yo identifico estos problemas. Uno, que existe una infraestructura insuficiente por falta de los intérpretes especializados o registrados. Esto puede provocar una inequidad en el proceso judicial, retrasos y decisiones erróneas que pueden afectar la prontitud de la eficiencia de la justicia. Una carga financiera sobre los indígenas, en ausencia de los recursos que pueden tener para pagar intérpretes independientes. Esta carga a veces puede recaer sobre los indígenas y puede, pues, violar el proceso, porque tal vez ellos no tienen el dinero para continuar con ese proceso o para pagarlo, ¿no? Y esto también se puede considerar hasta una discriminación étnica y racial. ¿Por qué? Porque por ser un indígena que no existe ese intérprete, pues no se le está otorgando, cuando realmente hay un catálogo de otros tipos de idiomas o lenguas o culturas que sí los hay, a este no lo tiene. Entonces, por ahí yo considero que puede haber hasta una discriminación, ¿no? Lógicamente, uno de los problemas identificados es la violación al debido proceso, pues al momento de que falta un intérprete adecuado para llevar la defensa técnica y deficiente, puede haber una defensa técnica deficiente, ¿no?
afectando negativamente a los derechos de los indígenas en un juicio, en materia civil en este caso. Y las implicaciones, pues, es la ausencia de los intérpretes, pues compromete al derecho a una defensa técnica adecuada, la violación del proceso, también puede ser una discriminación, como lo comenté, y que esto también afecta la confianza de las comunidades indígenas o personas al sistema judicial, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Para preguntas de investigación, pues bueno, fue pues, cómo se puede determinar la violación del debido proceso y la vulneración del derecho humano al momento de que una autoridad judicial no provee a una de las partes, que es persona indígena monolingüe, de un intérprete de su lengua y su cultura en un proceso judicial en materia civil. Y otra de las preguntas es, ¿qué consecuencias jurídicas puede producir o produce la vulneración de este derecho a la asistencia del intérprete gratuito? ¿Qué puede hacer el órgano jurisdiccional para resolver el problema con el fin de no violar el debido proceso, la defensa técnica adecuada, y si la forma de solución que propone en ese momento es la indicada? ¿Cuántos casos existen de esta materia en el Poder de la Ciudad de México y también en el Estado que ocurre este evento y cómo los han solucionado los juzgados de materia civil? La justificación la encuentro también en el artículo 8.2 del inciso A de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde establecen que este derecho a ser asistidas debe ser gratuito por el intérprete en actuaciones judiciales. El artículo 2 constitucional de México no lo dice en ningún lado, aunque en el apartado B, en el primer párrafo, menciona que los organismos deben hacer todo lo necesario para proveerlo. Entonces, por ahí hay una circunstancia que por medio de la Ley de Derechos Lingüísticos lo justifican en su artículo 10, ¿no? Entonces ahí hay una situación que puede justificarlo. Además, la situación de que sea gratuito es una de las mínimas garantías que se le debe dar a esas personas o comunidades originarias para defenderse y ser de esta manera sujetos de Estado de Derecho, porque esta circunstancia da una equidad a todos, ¿no? Situación que también puede ser una meta, o debería ser una meta constitucional, pues la garantía necesaria para lograr un proceso que un procesado indígena u otra persona que se encuentre por parte de un juicio, pueda realizar esta situación. Bueno, se debe ser complejo, lo anterior es una formalidad esencial que garantiza el debido proceso y se considera existente una laguna. Los objetivos es analizar la necesidad de realizar una reforma en el segundo constitucional o a las leyes que lo determinan, para poder analizar también un impacto provocado a las personas que puedan existir en ese proceso judicial, investigar datos de información existente de otros casos idénticos y analizar si es correcto la forma en que resuelven los juzgados. La metodología que se les dijo es un enfoque cualitativo y una investigación flexible, en donde pretendo yo, con estrategias respecto a la ética, es obtener los permisos necesarios para realizar esa investigación, unas entrevistas con los involucrados con respecto al tema, sus posturas y su sentir, recopilación de datos de revisión de documentos legales y demás fuentes. La herramienta que utilizo es un estudio del caso en donde Andrés, una disculpa, ya se acabó el tiempo. Si pudieras cerrar la presentación con conclusiones o una síntesis, te agradecería. Okay. Muchas gracias. La conclusión es implementar programas de capacitación para aumentar las mejoras de certificaciones de intérpretes, fomentar colaboración de Poder Judicial y organismos indígenas para abordar el tema, y la finalidad es garantizar el acceso equitativo a las justicias de todo. Esto puede ser por medio de las reformas de las leyes o las normas, más que nada yo creo en la parte administrativa, o crear políticas públicas necesarias para cubrir la problemática planteada. ¿Es cuánto? ¿Ya se dejó de compartir? ¿Ya? Sí, muchas gracias, Andrés. Disculpa, me da pena interrumpir, pero bueno, les quería preguntar así como un paréntesis rápido. Creo, Andrés, cuando mandé el mensaje en el chat no se vio, ¿verdad? O no lo alcanzaste a ver porque estabas con la presentación. Sí, sí. Ok. Una pregunta, ¿escuchan cuando levanto la mano en el...? Sí, se escucha. Ok. Entonces, bueno, a partir de ahora más bien voy a levantar la mano para que suene ese sonidito y significará que queda 1 minuto. ¿De acuerdo? Sí, bien, muchas gracias, y pues me da pena estar interrumpiendo, pero bueno. No, Claro. Pues vamos ahora con la ronda de retroalimentación. En el guión me marca primero la doctora Alejandra y después el doctor Gabriel,
¿Qué les parece si en esta primera ronda lo hacemos de ese modo y luego invertimos el orden para hacerlo un poco más dinámico? ¿Sí? Entonces, por favor, doctora Alejandra, los comentarios que tenga. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Andrés, creo que nos vimos en alguna, pero ahora tengo dudas de si nos vimos en la maestría o en un diplomado. Pero bueno, No, tal ya vez en un estamos. diplomado. Ya estamos. Gracias. Ya estamos acá, pero bueno, el tema me parece muy importante, sobre todo porque generalmente se habla de este problema de la falta de traductores en el área penal, como si solo fuera el área penal en donde las personas se ven involucradas, ¿no? Ante la justicia. Sin embargo, sí creo que habría algunas cosas porque en todo esto que tú llevas parece que ya estás afirmando tu hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Justo creo que tendrías que encaminar hacia cuál es tu hipótesis, cuál es el objetivo de tu trabajo, porque si ya estás diciendo las cosas son así, tengo estas estadísticas, tengo estos números, entonces, ¿qué es lo que te queda por hacer? Si ya tienes toda esa información, ¿cuál es hacia dónde lo vas a dirigir? Yo aquí me preguntaría y pensaría o te invitaría a que pensaras en dos cosas, igual obviamente platicándolo con tu asesora o asesora, quizá pensarlo o en un tema de derecho comparado, incluso a nivel nacional, ver cómo otras entidades lo están trabajando y tú poder decir, bueno, pues vamos a rescatar estas prácticas para ver cómo lo están haciendo, o incluso a un nivel de derecho internacional, ¿no? Ver cómo otros países están resolviendo este asunto. Por ejemplo, no sé, pienso en Chile, que tiene una fuerte presencia, una población bastante significativa indígena y que interactúan y están construyendo mucho conocimiento incluso, ¿no? Ahí vemos el proyecto que hubo sobre la Constitución. Y entonces, porque si no, lo que tú estás presentando es algo monográfico, como decir, miren, estos son todos los datos y les digo que no hay representación, que no están cumpliendo con este derecho y ya, o sea, y luego entonces, ¿cuál es la justificación de que estés aquí trabajando 2 años, ¿no? Entonces, sí te invitaría a que pensaras hacia dónde te quieres dirigir, cuál es el objetivo, cuál es tu hipótesis, para darle sentido a toda esta información y a todo esto que tú acabas de presentarnos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Y ahora el doctor Gabriel, por favor. Hola, buenas tardes, Andrés, y a las personas que organizan el evento. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, aquí tengo mis comentarios. Lo primero, y creo que esto ya me había pasado anteriormente en otros eventos, es que se expone una cosa en el texto y cuando llega la presentación del PowerPoint es otra. A veces el Power viene más completo, me imagino porque tienen más tiempo, pero la recomendación que yo diría ahora sí que, no sé, por congruencia o por respeto incluso, es que seamos congruentes en lo que enviamos por escrito con lo que presentamos en PowerPoint, porque si no yo ya no sabría qué comentar, y sinceramente para mí es más fácil comentar el texto porque pues me dediqué a leerlo, ¿no? Tuve más tiempo que la presentación ahorita, que encuentro mucho más acabada y mucho más elaborada. Entonces yo no sé si con los estudiantes que sigan va a pasar lo mismo, pero sí mi recomendación para todos siempre es que haya congruencia entre lo que escriben con lo que presentan en PowerPoint. O sea, tiene que coincidir sí o sí. Esa es mi recomendación. Y ya sobre los comentarios, la verdad, pues voy a tener que comentar más el texto y omitir un poco el PowerPoint, que si igual me lo envían el PowerPoint con el texto, pues ya yo ya lo tengo y eso es mucho mejor para mí, ¿no? Ya yo podré discernir y ver qué sirve. Primero, cuestiones así como muy de forma, es que en el título aparecen muchas mayúsculas en muchas palabras, entonces creo que no es necesario. Hay que ver cuándo son necesarias la utilización de mayúsculas, cuando no. Algunas citas van por ahí juntas, ¿no? En el primer párrafo, por ejemplo, INEGI y CNDH, pues tendrían que ir, creo que en el mismo paréntesis, dividido nada más por un punto y coma. Eso es como cositas de detalles de escrituras que uno se va encontrando. La otra cosa es que los objetivos que al menos se presenta aquí en el texto, me parece que es
se pone en un párrafo, pues, dice objetivos, de hecho, pero está escrito en una sola frase, en una sola, digamos, en una sola oración, que es muy larga, ¿no? Y que me parece que contiene varios objetivos a la vez. Dice cuántos, o sea, objetivos, dice aquí, obtener la información de cuántos casos aislados de personas originarias se encuentran en proceso judicial en materia civil y de las cuales son monolingües y no entienden el español y que no se les proporcionó, aguas ahí con los acentos, faltan varios acentos, de manera gratuita un intérprete especializado en su lengua y cultura y que les fue ordenados por parte de los juzgados para pagar los servicios. Es decir, te estás refiriendo al caso que explicas de la señora Romana. Entonces creo que es una situación como muy específica. Ese es el objetivo que aquí se plantea. No conozco, digamos, a detalle cuál es la orientación del posgrado y esto es como para todos los proyectos que leí, porque bueno, pues me parece un objetivo que todavía en este momento está como muy descriptivo, es decir, de qué y para qué nos serviría saber cuántos casos aislados son, y es que si los reunimos, pues ya no son tan aislados, pues ya están refiriendo a algo como mucho más sistemático, y creo que ahí es donde apenas empieza el problema de investigación, más allá de cuantificar cuáles son los casos aislados, ¿no? En esta situación muy específica donde la autoridad les dice que tienen que buscar su servicio y pagárselo. En segundo lugar, la cuestión, bueno, el objetivo es muy amplio. Luego, en segundo lugar, a mí me parece que, y creo que esto también va para todos o casi todos los proyectos, bueno, pues de entrada son textos cortitos, ¿verdad? En los que apenas uno tiene como posibilidad de empezar a comentar algo. Creo que ahí falta como más información para poder hacer observaciones más profundas, pero bueno, aquí se refiere a la metodología en un párrafo y me parece que no es congruente con los objetivos, ¿no? Porque por un lado en el objetivo estás preguntándote sobre cuántos casos hay de estos, y luego dices acá que se va a utilizar un método cualitativo inductivo por medio de investigación en libros, revistas y entrevistas y encuestas, lo cual me parece que es como muy vago, no apuntamos todavía a saber bien dónde estará este dato. Yo no sé si de todas estas fuentes se pueda recoger o tendrías que preguntar a las autoridades directamente. Es decir, la compatibilidad de estas fuentes me parece difícil de, digamos, como de asir, de que puedan como diferenciarse, que se puedan sumar incluso. Creo que para un objetivo cuantitativo como el que planteas, habría otra posibilidad, ¿no? Porque la encuesta podría arrojar algo muy diferente a lo que encuentres en libros. Y además, ¿cuáles libros? Aquí dices revistas y entrevistas, pero no se explica dónde, cuándo, cómo, por qué y con quién. Es decir, es una cosa escueta. Yo no sé si también ahorita se les pidió como un límite de cuartillas, pero bueno, más allá de la incongruencia entre el objetivo y la metodología, pues falta en la metodología pues explicar mucho más, ¿no? También me parece que es necesario saber un poco, me surgen más bien dudas sobre, como les decía, sobre el posgrado, ¿no? Sobre la maestría, saber como cuál es el enfoque, y también escuchándote un poco ahorita, si es de investigación netamente o si tienen como una perspectiva de incidencia. A veces creo yo que me topo comúnmente con estudios que no quisiera decir ansiedad, pero es como esta intención de incluso pasarse el proceso de comprensión y de análisis y de interpretación para pasar ya como a la propuesta de soluciones, ¿no? Acá se mencionaba algo sobre reformar artículos y demás. Mi pregunta es si tú ya sabes que hace falta eso, una reforma o algo así a un artículo en específico, si es necesaria o no la investigación o hasta qué punto, ¿no? Y si no, es que también es necesario pasar primero por un proceso de comprensión, es decir, lo que en la ciencia le llaman esta cuestión de la ciencia básica, ¿no? Frente a una ciencia aplicada. Creo que a veces tratamos de pasar como a esta idea de ciencia aplicada sin tener como los elementos de la ciencia básica, que yo diría que en ciencias sociales pues es la idea de comprender, de interpretar una realidad. Entonces creo que ahí es bueno saber eso. Bueno, a mí me faltan como esos datos. También creo que es necesario, como en toda investigación, y creo que este comentario va para todos los proyectos, pues comenzar, aunque sea por algo breve, sobre antecedentes de investigación. Es decir, se plantean los proyectos como, y yo sé, vamos, que no es que lo quieran hacer así, pero a veces pareciera, ¿no? Como que no hay nada de fondo.
Entonces, siempre una investigación, creo yo, que surge de sus dudas, de las que tenemos como investigadores o investigadoras, en contraste con lo que hay de la literatura, ¿no? Y además de lo que podemos ver en una parcela, pues, de la realidad. Así creo que es como surge un proyecto de investigación. En este caso tienen inquietudes, pero no sabemos qué hay, no sabemos si lo que ustedes están preguntando, pues ya fue escrito, ¿no? Lo mismo, falta un marco teórico, es decir, si estamos hablando de un proyecto de investigación, así como al menos se describe en un parrafito, pues tendrían que decirnos, creo que es para todos los proyectos en sí, pues cuál es como la orientación teórica, ¿no? Desde dónde van a partir para enmarcar el estudio y también para analizar sus datos. Creo que habría que pensar en eso. Se describe además la historia de la señora Romana, pero no sabemos de dónde sale. Si la tesis podría tener como esta dimensión más cualitativa o sería nada más para ejemplificar, ¿no? Yo creo que valdría la pena, para mí sería en sí mismo un proyecto de investigación, analizar qué es lo que la señora Romana hizo para digamos, buscar a un intérprete, ¿no? Que yo lo he visto, por ejemplo, con personas sordas con las que he trabajado, pues se convierte pues como en todo un recorrido, ¿no? Todo un reto que las autoridades devuelven o plantean a las personas, ¿no? Entendiéndose ya que es una obligación, no de las personas, sino de las instituciones contar con intérpretes, es decir, eso ya es como conocimiento de sentido común, pero que hay que trascender más allá de los formalismos, pues, de las normas, ¿no? O sea, eso es como nuestra materia prima, es la cuestión básica. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, sí, pues muchas gracias a la doctora Alejandra y al doctor Gabriel por los comentarios. Y pasamos a la segunda presentación, que es la de Jacqueline Pulido Hernández, también estudiante de segundo semestre, y ella expondrá su trabajo titulado Incrementar las penas en los delitos cometidos a las comunidades indígenas. Adelante, Jacqueline. Gracias, buenas tardes a todas y todos, y les voy a poner mi presentación y me dicen si la pueden visualizar, por favor. Sí, ya se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a presentar el tema incrementar las penas en los delitos cometidos en las comunidades indígenas. Mi nombre es Jacqueline Pulido Hernández, soy alumna de la maestría en Derecho Indígena de segundo semestre y mi forma de titulación va a ser por portafolio de evidencias. Las UCAs que me sirvieron de apoyo son Derecho Prehispánico y Culturas Diversas, Derechos Indígenas, Historia, Legislación y Jurisprudencia, Proyecto de Investigación, Interculturalidad, Decolonialidad y Pluralidad, Epistemología y Estrategias para la Interculturalidad. Las líneas de investigación son Derechos Humanos, Justicia y Mecanismos de Defensa. Bueno, voy a partir por una introducción de, si bien es cierto que las comunidades indígenas tienen actualmente más derechos reconocidos como personas humanas, también es cierto que en plena actualidad aún se siguen cometiendo delitos en contra de las personas indígenas, y aunque en algunos de estos delitos están tipificados en los códigos penales de su ámbito, no es suficiente para que se sigan evitando esas justicias. Es interesante saber que el propio Estado en ocasiones es quien vulnera ordinariamente a las personas que habitan en las distintas comunidades indígenas, y que además estas acciones se transforman en delitos, los cuales se quedan impunes. Los objetivos. Mi objetivo general es entender las dificultades que tienen las personas indígenas para acceder al libre ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos. Objetivo específico, asesorar a las personas indígenas para que puedan con más facilidad acceder a la justicia y que ejerzan de manera adecuada sus derechos. Como antecedentes, tenemos que en el pleno siglo XXI, aún los pueblos indígenas sufren por no tener un libre acceso a la justicia, y eso hace de manera imperante que los delitos que son cometidos hacia ellos se quedan en algunos casos impunes, y esto a su vez genera que en el marco normativo no exista una pena justa y retributiva para las personas que cometen hechos constitutivos de delitos y que sean castigados con una pena más alta y justa.
Por lo tanto, esto afecta de manera directa a las personas indígenas, ya que no ejercen sus derechos fundamentales y humanos como debe ser. Así se tiene que en ocasiones la justicia indígena es menospreciada a pesar de los instrumentos internacionales que existen y que respaldan el derecho indígena. El planteamiento del problema es el desconocimiento que tienen las personas indígenas acerca de los derechos fundamentales y humanos y hace que sean personas vulneradas por la delincuencia y el Estado a la hora de ejercer sus derechos en el ámbito penal. El objeto de estudio es la falta de acceso a la justicia de las poblaciones indígenas a nivel nacional y hacen que estos se queden en estado de indefensión vulnerando sus derechos humanos cuando son víctimas de un delito. La metodología que ocupa es cualitativa y es adecuada a la relación que existe entre el método y el problema de investigación, y para el acercamiento con el tema fue necesario leer e investigar casos relevantes que tienen las personas indígenas cuando son víctimas de un delito, esto en base a las UCAS durante la maestría. Estos datos obviamente se obtienen a partir de los temas vistos durante el transcurso de la maestría, dado que las personas indígenas aún desconocen ciertos temas en materia de derecho penal y de derechos humanos, pues ello conlleva que no tengan acceso obligado y adecuado a la propia justicia. Al respecto hacia los derechos humanos de cada persona, es un deber de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos consagrados a favor de las personas indígenas. Mis UCAS de apoyo para este portafolio en base a las actividades, la primera es interculturalidad, decolonialidad, pluralidad y epistemología de bloque B. En la actividad 2, en los casos de luchas de las comunidades indígenas, que lleva por título La lucha triunfante por el agua, el éxito de las comunidades Vinisa, Zapotecas del Valle de Oaxaca, es una infografía y que fue relevante para este proyecto, que se llama La lucha triunfante por el agua, éxito de las comunidades Vinisa, Zapotecas del Valle de Oaxaca. En el año 2002, los campesinos de las comunidades de Oaxaca tuvieron un periodo de sequía, pues en el nivel de sus pozos bajó de 20 a 30 metros. Es una infografía, pero como no me cabe, la puse en dos. Entonces, la Comisión Nacional del Agua le solicitó a las comunidades el pago del excedente del agua. Después el gobierno afirmaba que los campesinos extraían más agua de la concesionada porque se habían elevado sus consumos de energía eléctrica. Luego entonces los campesinos decidieron luchar y emprender acciones legales por la veda impuesta por el gobierno federal. Finalmente en el año 2012, después de 17 años de lucha, se logró la firma de un nuevo decreto presidencial para poner fin a la veda que impedía el acceso al libre de agua. Entonces, paso a la siguiente UCA, Derecho Prehispánico, Culturas Diversas. Esta actividad es una cartografía titulada Una salida para vivir, en donde aquí estábamos haciendo la semejanza del traslado de las personas de la Sierra Tarahumara, de los Raramuri, que se tenían que trasladar a ciertos lugares y tenían que dejar sus bosques, tenían que buscar una salida en base a la delincuencia organizada, tenían que emigrar y en base a lo que el Estado les vulneraba. Y estos son los lugares donde ellos se trasladaban. Obviamente lo hice, puse mi nombre, pero es la Sierra Tarahumara y los diferentes estados donde ellos trasladaban y las horas en que hacían, pues dado que la zona metropolitana de Guadalajara existe una población indígena de 68.433.000 habitantes en la diversidad cultural de las ciudades que conviven con huacholes, huastecos, mayas, mazaguas, mixtecos, nahuas, otomís, purépechas, zapotecos y triques, entre otros. De Guadalajara a Guerrero hacían 12 horas, estancia de 3 días. Eran los pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas, amazúos de la religión de la montaña y Costa Chica, los que representan la población más marginada y vulnerable del estado, sustentando el binomio indígena-pobreza. De Guerrero a Veracruz aproximadamente hacían 8 horas y su estancia era de 5 días. Veracruz es un hogar más de 1.100.000 personas que pertenece a una etnia con mayor presencia de los pueblos chinateco, huasteco, maseco, mazagua, otomí, tepegua, tequispequeño, totonaco. Y en la Ciudad de México a Puebla, hacían días y los pueblos y comunidades indígenas nahuas, totonacas y mixtecas
Tepaguas o Maicipini, Omitin, Otomíes, Popolacas y Mazatecas, y en la Ciudad de México de Nuevo León hacían 14 horas, un aproximado de 7 días. Entre las etnias consideradas son Náhuatl, Tenec, Mixteca y Otomí, ubicados en los municipios de las comunidades mixtecas, en la colonia Héctor Caballero, Juárez, Nuevo León, en la comunidad Náhuatl, y en García, Nuevo León, en Montebello de Juárez. Esto fue un desplazamiento formado, como les comentaba, en la Sierra Tarahumara, obligado a dejar sus comunidades y sus bosques en México, ya que desde el 2017 por lo menos 410 personas fueron forzadas a desplazarse de sus comunidades en la Sierra Tarahumara, de la cadena montañosa y área forestal que se extiende a lo largo de Chihuahua, al norte de México, y de acuerdo con los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Otra UCA que me sirvió de apoyo y que es relevante es el derecho prehispánico y culturas diversas, del bloque E, con los territorios comunitarios, espacios del buen vivir y espacios de conflictos. Este fue un informe de la comunidad náhuatl de Tecoltemi, vulnerados por una Secretaría de Estado. La pregunta es, ¿qué pasó en la comunidad náhuatl de Tecoltemi en Ixtacamatztitlán en el 2003 y 2009 durante sexenios de Vicente Fox? Felipe Calderón, la Secretaría de Economía, otorgó 2 concesiones mineras sobre el municipio de Ixtacamaxitlán en la Sierra Norte de Puebla y las denominó Cerro Gordo y Cerro Grande. Ambas concesiones abarcan una superficie de 14.299 hectáreas, con todas sobre el base de territorio en las vías comunidades de Loma Larga y Santa María Soltoctepec. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Jacqueline, de hecho queda ya como un minutito. Entonces, ok, sí, ya voy. Gracias. Sí, ya casi voy a concluir. Bueno, entonces, ¿quién violó sus derechos de la comunidad? Pues la empresa canadiense, a través de la Secretaría de Economía, que determinó otorgar concesiones a dichos empresarios. Y otro documento que fue la elaboración del documento de problemática que existe en la violación de derechos humanos contra pueblos indígenas. Otra UCA que me sirvió de apoyo porque habla de lo relevante y la postura que tienen. Y el paradigma interpretativo fueron los casos de derechos humanos, ocupando métodos basados en la Ley Penal de México, tratados internacionales, y el análisis que para una justa aplicación del sistema penal y tribunales tendría que tener un enfoque más decolonial que permita una evolución completa, aunque fuera más compleja, considerando que para los derechos humanos de la comunidad indígena que tuvieran mayor auge es necesario como solución implementar en el sistema mexicano normas que generen más contexto y seguridad como comunidad, es decir, crear iniciativas para que aumenten las penas cuando se cometa una violación grave de los derechos humanos hacia personas indígenas. Claro que luego entonces esto se convierte en un delito, pero sería un método con mayor relevancia que dejaría mucho que ver para una justa garantía de derecho a las comunidades. Y pues eso es todo. Gracias por sus atenciones. Muchas gracias, Jacqueline. Pues pasamos. Sí, así suele pasar, ¿no? Con el tiempo encima. Pero bueno, si están de acuerdo, pasamos entonces a la retroalimentación. Primero el doctor Gabriel y después la doctora Alejandra. Ok, ahí me escuchan, ¿verdad? Ahí está activado el micrófono. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, pues bueno, tengo por acá en el texto el título que se llama Incrementar las penas en los delitos cometidos a las comunidades indígenas. Debo confesar como que me confundió al principio, pero creo que quiere decir como cometidos contra las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, sí, que se castigue como, no sé, con más peso a las personas, empresas o incluso entidades del Estado que cometan delitos contra las comunidades. Creo que eso es lo que se quería decir. Y bueno, un poco me dificultó la lectura porque hay, creo que muchas comas a lo largo del texto, pocos puntos, entonces bueno, habría que ver un poco la escritura que se pueda resolver. Desde el primer párrafo hay muchas comas y creo que dificulta la lectura, pero bueno, es algo que se puede siempre, obviamente, mejorar. Me iré directo a los objetivos. Aquí dice el general, entender las dificultades que tienen las personas, aquí ya no se habla de comunidades, sino de personas, para acceder al libre ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos. Es decir, que este objetivo no es
como muy congruente con el título. En el título se habla de quienes, digamos, cometen delitos contra las comunidades, y aquí se habla de, más bien dicho, de cómo las personas, ya no comunidades, tienen dificultades para el ejercicio libre o libre ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos. Habría que explicar qué entendemos por derechos fundamentales y humanos, aun cuando se dé por entendido, ¿no? Y en específico ayudar a las personas, dice, este es el objetivo, para que puedan con más facilidad acceder a la justicia y que se ejerzan de manera adecuada sus derechos. Aquí la pregunta de entrada es dónde, cuándo y cómo, ¿no? Dado que la mayoría de las investigaciones entiendo que tienen como un cariz, como una dimensión empírica, entonces hay que ver dónde se va a resolver o dónde se va a ver esto, porque es como muy general, pues muy abstracto. En segundo lugar, el objetivo de ayudar a las personas indígenas me preocupa un poco, y creo que también es un elemento que se puede observar en varias de las propuestas, porque entiendo que son propuestas de investigación todavía, que tienen que ver con todavía como esta idea que venimos cargando desde hace décadas, incluso siglos podríamos decir, de ayudar, de resolver, de encaminar, de atender, de facilitar, de, digamos, como allanar el camino para las comunidades y las personas y los pueblos indígenas. Yo no sé si en el posgrado por acá se lea como toda esta historia del indigenismo. Creo que entender el indigenismo y el peso que tuvo en la configuración de la relación del Estado-Nación y la sociedad con los pueblos indígenas nos ayudaría a entender por qué quizás seguimos elaborando como proyectos de investigación con esta perspectiva. Y bueno, también faltaría ver si los alumnos o alumnas que promueven estos proyectos se adscriben o forman parte de alguna comunidad, porque eso sí le daría como otro cariz, ¿no? Otra perspectiva, si es desde dentro esta idea de ayudar a gente de su propia comunidad, o si no formamos parte de la comunidad, ¿no? Creo que esa parte de la historia es muy necesaria de conocer, de cómo ha sido la relación con los pueblos indígenas, porque si no, podríamos suscribirnos todavía como en estos marcos como muy paternalistas, muy asimilacionalistas, es decir, de asimilación, e incluso etnofágicos en el momento actual, ¿no? De momento creo que la investigación, así como se plantea, lo que se busca es un estudio documental, es decir, un estudio de normas, pero no queda claro cómo hacia dónde apuntaría la investigación, tampoco las técnicas específicas de estudio. Si es les digo, de momento me da la impresión que es como una investigación como empírica, pero de momento documental, y con lo que se comentó ahorita en la exposición, pues igual me generó más como esa inquietud, ¿no? Y creo que también es importante lo que hemos visto con el anterior proyecto y necesario como reforzar los seminarios donde se pueda pasar de un planteamiento de un tema a un problema ya de investigación, ¿no? Donde podamos como tratar de hilar, como dice Pierre Bourdieu, no sé si en ese texto famoso del oficio de sociólogo, de tratar de establecer como esta relación entre dos, digámoslo así, variables o dos elementos que parecen inconexos o que no tienen vínculo, y creo que ahí es donde surgen como los proyectos de investigación, cuando ustedes detectan como dos cosas que en apariencia no tienen conexión o que están desvinculadas o que alguien más no las ha visto, y plantear como a modo de hipótesis de qué manera se vinculan. Ahorita no me viene un ejemplo claro, pero yo creo que en los proyectos de más adelante podría yo como hacer un ejemplo de a qué me refiero con esto. Y bueno, yo lo dejaría por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y bueno, pasamos al comentario de la doctora Alejandra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo al principio tengo la misma inquietud que el doctor Gabriel en torno al cuál es el planteamiento del problema, porque no me parece que esté claro en la redacción del título. Justamente no es como clara. Entiendo que ahora con lo que expusiste, Jacqueline, te refieres a las conductas cometidas en contra de, pero aquí me gustaría, bueno, hacer algunas precisiones, porque si tú hablas de penas es que estás hablando de delitos, pero lo que expusiste no son delitos, son violaciones a derechos humanos. Y las violaciones a derechos humanos tienen otra naturaleza.
y no tienen penas, lo que corresponde son sanciones. Entonces, sí sería necesario ubicar teóricamente, o sea, en la teoría del derecho, dónde está tu margen de acción, qué es lo que quieres, porque así como lo manejas, no está adecuadamente planteado. También me llama la atención esto que tú comentabas sobre tu forma de titulación, ¿no? Que es un portafolio. Creo que sería prudente también saber cómo es que este portafolio lo estás construyendo, porque ¿qué significa el portafolio de evidencias? ¿Tú has ido y has defendido, has litigado algún asunto? ¿Cuáles son tus evidencias o solamente es un estudio documental en el que tú estás trabajando? Eso tampoco es claro, ¿no? Haces un planteamiento teórico que, que me parece que tiene muchas cosas inconclusas, ¿no? No generas este vínculo, creo que lo que se refería, no sé, perdón por estar diciendo, pero estas acciones que tú comentas, no hay ese vínculo entre los actos, las consecuencias y cómo se intersecta ahí el tema de ser comunidad o grupo, población o persona indígena. Entonces, sí sería importante que fortalecieras esa parte desde la teoría primero y luego con el análisis que tú haces de casos específicos para saber exactamente a qué te estás refiriendo, porque bueno, sí, o sea, lo que comentas tú como acciones contra las comunidades no son tipificados como delitos y no tienen penas. Y, por ejemplo, tampoco hablaste de, o sea, aumentar las sanciones o las penas, pero aumentarlas ¿cómo? O sea, tampoco esa parte es clara. Entonces, bueno, creo que sí deberías trabajar, aunque sea en portafolio de evidencia y no en un trabajo de tesis, investigación, eh, creo que sí tendrías que tener claras cuáles son esas bases teóricas que estás utilizando y las que vas a aplicar en tus análisis. Gracias. Gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, aprovecho la transición para pedirles, por favor, a quienes me dijeron que la presentación PowerPoint que les mandaron tenía algunos problemas. Ya hice la pregunta y me pidieron, por favor, si pudiéramos compartir el archivo. Ya ven que dejé mi correo en el chat. Quienes tuvieron problemas con su PowerPoint podrían reenviarme el archivo a esa dirección y yo lo remito a los responsables. Dime, Andrés. No lo puedo reenviar porque ni siquiera me lo deja guardar. Ah, ok. Bueno, no quisiera detenerme mucho en esto. ¿Cómo lo recibiste, Andrés? Me mandaron una liga, lo abrí de Drive y lo descargué. Ah, si pudieran compartirme la liga del Drive así en el chat y yo la comparto de nuevo. Ha de ser que no está configurado como para compartir. Y dime, Oscar. No, perdón, me equivoqué, discúlpeme. Ah, muy bien, muy bien. Pues vamos justamente con la presentación de Oscar. Les agradezco otra vez los comentarios a los doctores. Y bueno, Oscar nos va a presentar el trabajo titulado Justicia por el Derecho Humano a un ambiente sano de la comunidad indígena Otomí Tepehua en el estado de Hidalgo. Omar es estudiante, Oscar es estudiante de cuarto semestre. Y bueno, yo tengo tu presentación, Oscar, ¿verdad? La Sí, comparto. por favor. Sí, ¿La ustedes, puede compartir, por favor? por favor, confírmenme si la pueden ver. Porque estoy haciendo un truco con 2 monitores a ver si me sale. Ahí. Sí, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, entonces, Oscar, ya sabes, cuando pasen los minutos y que te quede solo uno, te aviso por aquí con el sonidito de la mano, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Iván Pérez Castillo. Bueno, en general mi investigación va a ser un artículo académico para titulación. Me dijo mi docente, mi tutor, que es el doctor Javier López, que por cuestiones de mi trabajo, como digamos que me demanda mucha información y es un trabajo de escritorio, me comentaba que me quedaba mejor para titularme como artículo académico.
lugar de hacer una tesis porque es un poco más compleja, pero que también se puede hacer algo como más académico de escritorio, pero también que valga la pena saltar un tema, ¿no? En mi caso, yo, bueno, la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, para comenzar este tema, bueno, yo quiero decir que el derecho humano a un ambiente sano se creó por primera vez en el 99, en el artículo cuarto constitucional que dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. La justicia indígena también debe retomar el derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar de las comunidades indígenas de nuestro país, ya que el goce y disfrute de ese derecho es necesario para contar con las condiciones y un marco legal que reconozcan los servicios individuales y colectivos para que los indígenas de nuestro país gocen de un entorno ambiente factible. Es como de manera general. Después ya lo cierro a la comunidad de Hidalgo, que es donde yo, bueno, vivo en Hidalgo, y por lo mismo me interesó ver ese tema de medio ambiente en una comunidad que pertenezca a mi estado, y la cual la que tiene como más influentismo es la comunidad de Otomí-Tepehua. La que sigue, por favor. Bueno, mi idea central es que mi artículo académico tiene la finalidad de documentar las diversas razones por las cuales el derecho humano a un medio ambiente sano no se respeta en la comunidad indígena Otomí-Tepehua en el estado de Hidalgo, ya que los efectos del cambio climático, por desgracia, primero afectan a las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas del estado de Hidalgo. Y por consiguiente, la mayoría de los indígenas de esa entidad federativa se encuentran en las zonas rurales, bueno, la comunidad Otomí-Tepehua. Por tal motivo, bueno, yo estaba investigando cómo el cambio climático afecta a todo el país, pero primero les da el golpe a las comunidades indígenas. En el caso de Hidalgo también le pasa lo mismo. Cuando checamos que la comunidad Otomí-Tepehua, ellos tienen más falta de agua, inundaciones, deslaves, pérdida de la biodiversidad, entre otros factores, y siempre se da el primer golpe a ellas en comparación con las zonas urbanas. Por eso, bueno, mi artículo académico es como que de vital importancia expresar esto y elevar la problemática a altos niveles de comunicación para que se tenga, pues digamos, unas firmes soluciones y justicia a esa comunidad sobre ese tema, ¿no? Porque, bueno, yo también comentaba que siempre regularmente cuando hablamos de las comunidades indígenas y todo lo negativo que está en contra de ellas, como es una buena economía no tienen, que a veces se les abandona en muchos términos, casi nunca se piensa en el abandono del cambio climático y del medio ambiente. Siempre la mayoría se enfoca siempre en lo social, en lo político, en que falta alimentación. No digo que no falta alimentación, faltan muchas cosas en las comunidades indígenas, pero a veces el tema del medio ambiente casi no se toca y también les da el golpe a ellas. Bueno, bajo este contexto se requiere llegar a nuevas acciones urgentes en la comunidad que les decía, contra el cambio climático, ya que el derecho humano a un ambiente sano es obligación del Estado, pero también la sociedad también debe de tener como cooperación en el respeto y cuidado del planeta. La que sigue, por favor. Bueno, mi tema era también que, ya que si queremos seguir conservando nuestras tradiciones, costumbres y todos los beneficios de nuestra cultura que nos han brindado las comunidades indígenas, hay que protegerlas también en este ámbito que les comentaba, también en el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, el producto final que se entregará de esta investigación será un trabajo de archivo en donde concentre diversa información y datos duros que demuestren que el derecho humano a un ambiente sano no se respeta para la comunidad indígena Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo y puede dar posibles soluciones o ideas concretas de acciones que se puedan seguir por parte del Estado y también por parte de la sociedad. La que sigue, por favor. Bueno, y también investigar diversas fuentes de información para recopilar los datos de los que les comentaba sobre la vulnerabilidad de la comunidad indígena que les comento. Y bueno, también yo investigaba que por décadas el estado de Hidalgo ha sido considerado una entidad profundamente desigual, social y escaso desarrollo social. Lo que le comentaba, económico y político, y siempre se va como esta información, ¿no? Como que todo lo negativo que tenemos de información siempre se centra en esta parte, ¿no? En la política económica, social, y casi nunca se toca el tema del derecho humano a un ambiente sano en estas comunidades. La que sigue, por favor. Bueno, también investigaba que Hidalgo tiene tres regiones donde históricamente se concentran las condiciones de pobreza, marginación y emigración, con componentes de población indígena y donde los impactos de la globalización han sido diferenciados. Bueno, los que más pega es la Huasteca hidalguense, en el Valle del Mezquital, y la región Otomí-Tepehua, que es la región que yo voy a retomar para el artículo académico. Por lo que el Estado mantiene una relación urbana-rural desequilibrada,
provocada por una dispersión poblacional que se observa que hay una concentración de servicios básicos, pero en las comunidades indígenas casi no los hay. Y por otras zonas con alto grado de marginación, entre ellas la que mayoría le pega a las comunidades indígenas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí también hay un poco como de historia de lo que he como investigado un poco sobre esas comunidades indígenas. Aquí prácticamente digo cómo se localiza geográficamente, al oriente de la entidad de Hidalgo, 6 municipios la integran, que es la huehuetra de población del habla náhuatl, San Bartolo, Tututepec, Tenango de Doria, bueno, y varios municipios. Y la región serrana fue originalmente asiento multicultural de personas de lengua distinta, y aquí la que distingue es el otomí. La que sigue, por favor. Y bueno, y también, sobre todo mi tema se concentra, es que yo trabajaba en el INEC, el Colegio de Cambio Climático del Gobierno Federal. Actualmente ya me cambié de trabajo, pero yo cuando estaba trabajando en esa entidad, es cuando me despertó ese interés, ¿no? Como de que el tema del medio ambiente o el cambio climático casi nunca se enfoca en las indígenas, ¿no? Y ver qué tanto les pega a ellos. Aquí el INEC tiene un sistema que es un atlas de vulnerabilidad ante el cambio climático. Aquí podemos meternos al sistema y podemos investigar qué tanto tiene como de afectaciones en tema de cambio climático por zonas. Y lo que les comentaba, si en Hidalgo nos vamos y checamos el sistema y ponemos la comunidad Otomí Tepehua en comparación con otras entidades, con otros estados de Hidalgo, se ve claramente que aquí obviamente hay inundaciones, hay deslaves, hay potencial de dengue, hay inundaciones, estrés hídrico y falta de agua. Bueno, todos los temas como negativos del cambio climático, si analizamos por zonas mediante esta fuente, atlas, bueno, digamos que como que se analiza que lo que estoy diciendo es como verdad, ¿no? O sea, que la comunidad Otomí Tepehua del estado de Hidalgo, en comparación con otros del estado, tiene más vulnerabilidad de cambio climático, lo que les comentaba, pérdida de la biodiversidad, falta de agua, todas esas negativas, primero le pega a la comunidad indígena que a otros del estado de donde yo vivo. Por eso mi idea de esta investigación es precisamente primero como dar los datos duros y después como que ver como posibles soluciones tanto del estado y como la sociedad, ¿no? Esa parte a lo mejor soy un poco como atrasado, pero como que tengo ese despertar de decir, vean este tema, es importante, la están pasando mal las comunidades indígenas en el tema de cambio climático, donde yo vivo, ni se diga, y qué podemos hacer como sociedad o como gobierno. Prácticamente eso es lo que yo quiero dar a entender en mi artículo académico. La que sigue, por favor. Bueno, será todo. Ahí vienen las referencias biográficas y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Pues sí, muchas gracias, Oscar, por la presentación. Y bueno, veo también que Andrés nos compartió el enlace. Muchas gracias, ahorita lo remito. Y pues vamos con la ronda de retroalimentación. Primero sería la doctora Alejandra y después el doctor Gabriel. Gracias, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. El tema a mí me parece bastante interesante. La propuesta de hacerlo en un artículo científico me parece también adecuado. Quizá lo que sí creo es que te hace falta determinar cuáles son los conceptos que están dentro del medio ambiente sano, justo para crear ese vínculo entre, las personas y las comunidades indígenas padecen también padecen de manera bastante diferenciada y específica los efectos del cambio climático, pero, o sea, eso a lo mejor tú lo sabes porque ya lo estás viendo. Aquí el tema es cómo lo podemos nosotros saber, más allá de que Oscar nos lo cuenta y nos dice, sí, sí les afecta, ¿cuáles son esos parámetros? Y aquí también creo que tendrías que pensar en tu metodología, porque tu metodología tiene que combinar esas dos partes, ¿no? La parte teórica de
el análisis inductivo, deductivo que tú vayas a hacer de por qué es importante el derecho al medio ambiente sano, lo que te va a implicar mucho trabajo en cuanto a construir los conceptos y los constructos sobre derecho al medio ambiente sano. No sé si hayas leído sobre estas dificultades que ha representado lo de el derecho al medio ambiente adecuado y luego el derecho al medio ambiente sano, que fue una reforma también que ahí tú mencionabas, pero que ha traído bastante complejidad en el tema de las obligaciones estatales para garantizar el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, me parece que ahí hace falta que le metas un poquito más a la teoría del derecho al medio ambiente, en qué consiste, cómo se materializa, cuáles son las esferas y dimensiones que abarca, para después decirnos, ¿saben qué? En estas dimensiones, en A, B, C, las personas en comunidades indígenas se ven más afectadas o menos afectadas o se ven afectadas de tal manera, porque a lo mejor ahorita todavía no es claro por qué hay una diferencia. Si decimos todos somos sujetos de derecho a un medio ambiente sano, pues ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué haría diferente a las personas que están en una comunidad indígena? ¿Por qué requieren una especial protección estatal o por qué el Estado tiene que poner en marcha ciertas acciones, ¿no? Entonces creo que ahí te hace falta un poco desarrollar tu metodología y tu teoría. Bueno, o sea, la teoría para poder desarrollar una metodología que demuestre esa hipótesis que tú tienes, porque ahora es una hipótesis, ¿no? Entonces, tu trabajo tiene que ir encaminado, aunque sea un artículo, tiene que ir encaminado a comprobar tu hipótesis. Y bueno, entonces yo creo que ahí tendrías también que pensar, porque dijiste que tenías que estabas pensándolo en un artículo académico, pero dijiste otra cosa, que no, ahora no, se me fue la palabra. Es que, bueno, entiendo que la otra modalidad, aparte de tesis, es el artículo académico. O sea, Pero así no va he como buscado tal. ninguna revista ni nada, ¿o sí? Sí, de hecho, sí, ese va en revista para poder titular. Pero ya buscaste la revista. No, todavía no he visto el tema todavía. Ok, yo te invitaría a que lo buscaras, porque justamente hay revistas, aunque son, o sea, dentro del artículo académico, hay artículos académicos que son teóricos, hay artículos académicos que son de investigación, ¿no? Y hay artículos académicos que pueden llegar a ser como reflexiones o disertaciones más dogmáticas, ¿no? Entonces, ahí sería importante que tuvieras hacia dónde, justamente para que aquí el tema que tú presentas, que es una comunidad específica, ¿vale? Pero acuérdate que eso implica que tú tienes que trabajar con la comunidad también, o sea, la comunidad como un objeto, en este caso sujetos, de observación, de análisis, sus dinámicas y todas esas cuestiones, porque además los efectos en las comunidades indígenas del cambio climático no son iguales para todas las comunidades solo porque son comunidades indígenas. ¿Sí? Habrá unos que sufran de agua, otros que sufran de contaminación del suelo, otros que sufran minería, etcétera, etcétera. Entonces, tú tendrás que dar todas esas pautas para ver cómo, o sea, justificar por qué estás hablando de esta comunidad, qué es lo que encuentras de todo lo que tú analizaste teóricamente, qué es lo que encuentras en esa comunidad, ¿no? Entonces, también es importante que vayas viendo cómo vas a trabajar la metodología en el área específica de trabajo con la comunidad, ¿no? Si vas a hacer observación, etnografía o lo que tú consideres que es necesario para poder hablar de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Pasamos con el doctor Alejandro entonces para su comentario. Gabriel, ¿no? Ay, qué pena, ya les intercambié los nombres. Alejandro y Gabriela. Alejandro, sí, exacto. No, disculpe, doctor, doctor Gabriel. Bueno, pues de entrada me parece que habría que, bueno, es un comentario que yo tenía a la hora de leer el texto. En la presentación sí se mencionan algunos datos sobre la comunidad. A lo mejor falta especificar un poquito más para quienes no conozcamos la región y a la comunidad indígena en sí, que en este caso yo tengo un poco de conocimiento, he estado allá en la región, entonces no sé ahora cómo está la cuestión, pero el pueblo, al menos los hablantes de Tepehua estaban ya casi como
por extinguirse, según recuerdo. Ya había pocos hablantes, creo que ya nada más estaban viviendo en el municipio de Huehuetla. No sé si ese tipo de datos pudieran ser relevantes para el estudio, pero lo que a mí me queda es una duda, más allá de que se mencione un poco en qué municipios es la región Otomí-Tepehua, pues es eso, ¿no? O sea, no todos los que viven en la región Otomí-Tepehua son indígenas, hay relaciones con mestizos, ¿no? Entonces no sé si es la afectación a pueblos indígenas o a comunidades rurales e indígenas y campesinas, ¿no? Que no es lo mismo. Y hasta cierto punto, ¿qué tan campesinas, ¿no? Y qué tan rurales, porque recordemos que la cuestión rural-urbana no se define por una única y exclusivamente por una condición, digamos, morfológica de territorio, de cómo está ocupado, sino también de las prácticas. Es decir, puede haber zonas muy rurales, en teoría, desde el punto de vista espacial y paisajístico, pero que contrasta con las prácticas de sus habitantes, ¿no? Yo recuerdo las últimas veces que fui hace unos años, pues estaba cambiando bastante la zona. Las casas de madera estaban a punto de desaparecer por la migración México-Estados Unidos, entonces hay un cambio, pues, ¿no? Es un tema que a lo mejor habría que definir qué tan rural o no es la gente en sus prácticas, más allá del espacio, la presencia de las comunidades indígenas, cómo está ahí la cuestión Tepehua, lo Otomí, que está más asentado en Tenango, si bien recuerdo, etcétera. Pero más allá de esos datos, que me parece que es importante para conocer la región, la zona, para quienes no estuviéramos muy familiarizados, es que nunca se dice en tu trabajo ni ahorita cuáles son las afectaciones específicas. O sea, se dice, y afectan más a las comunidades, ¿no? Y en este caso en Hidalgo, pues mucho más, pero ¿en cómo? ¿En un río? ¿Con fábricas? ¿Cuál es el tipo, pues, de afectación ambiental o los tipos de afectación ambiental específica? Creo que no se llega nunca a decir, y es me lo imagino como un helicóptero, ¿no? Que nunca acaba de aterrizar. Es decir, nos dices que hay afectación ecológica, pero nunca entendimos cuál es, o bueno, yo al menos todavía no comprendo cuál es como en específico. Y esta idea, pues, ¿no? Que se menciona y que también la doctora Alejandra lo comenta, es decir, se llega aquí como una conclusión muy clara que primero afecta a las zonas rurales a comparación de las urbanas, pues no lo sé. La verdad no estaría yo tan seguro y creo que podría ser dependiendo de cada región, de cada zona. Entonces habría que ver por qué se llega como a esta conclusión como muy tajante, ¿no? Y luego más abajito en este párrafo, que es en la página 2, donde se menciona esto, se dice que por tal motivo es de vital importancia expresar esto y elevar la problemática a altos niveles de comunicación para que se tengan pronto firmes soluciones o ayuda a nuestras comunidades. Nuestras, volvería yo al asunto del indigenismo. ¿A quién le pertenecen las comunidades indígenas? ¿A los mestizos? ¿A la gente de ciudad? ¿A la gente de las propias comunidades? Entonces parece mínimo, y me disculpo si sueno un poco áspero con esto, pero no son nuestras comunidades, son las comunidades indígenas, y creo que es importante despojarnos desde el lenguaje de este tipo de posesiones que venimos arrastrando de siglos, ¿no? No son nuestras comunidades, no nos pertenecen, por un lado. Luego, más abajo, en los objetivos, bueno, y aparte el tema es ¿no? En el mismo planteamiento del texto se dice ya como esta idea de elevarlo a niveles de comunicación altos para tener soluciones. Habría que ver si un artículo da para también llevar a cabo como esta especie de pronunciamiento político. No estoy en contra, ojo, no quiero decir que estoy diciendo que la investigación no sirve para nada y que no se tiene que hacer nada con ella, pero sí saber cuáles son los alcances, ¿no? Ahorita me vengo enterando que hay portafolios, que hay artículos. Yo pensé que todos los textos que habían enviado estaban orientados para una tesis. Entonces, como recomendación, a lo mejor ya no me toca a mí, pero para sus siguientes exposiciones, es que pongan en su texto, pues, cuál es la orientación, ¿no? De este texto, ¿para qué va a servir? Para un portafolio, un artículo, una tesis, tesina. Creo que eso a quienes leemos y comentamos sus textos nos serviría de mucho, porque a lo mejor evitamos meterle ciertas presiones, dado que yo sentiría o pensaba que todos estos son protocolos que van para una tesis, pues obviamente como que mis comentarios van dirigidos hacia eso. Sabiendo entonces que esto va pensado en un artículo, habría que pensar de entrada en qué revista se podría como enviar, de modo que tú puedas hacer como un análisis, pero también como una propuesta de solución, que yo les reitero,
soy como muy reiterativo en eso, de tener como cierta cautela a la hora de querer como proponer soluciones cuando apenas creo que estamos empezando en un proceso de comprensión, y si es necesario hacer una investigación para proponer algo, o no lo podemos brincar, como hacen muchos políticos. A muchos políticos no investigan o mandan investigar y a fin de cuentas ni toman en cuenta los resultados, y ahí está la política, ahí está la reforma al código tal y tal, y no hace falta una investigación. Bueno, desde mi punto de vista sí tendría que ser necesario. En fin. Y luego dice acá en los objetivos, espero no brincarme el tiempo, ya voy rápido, la presente investigación tiene la finalidad de expresar las diversas razones por las cuales el derecho humano a un medio ambiente sano no se respeta en la comunidad indígena Otomí Tepehuan en el estado de Hidalgo, ya que los efectos del cambio climático, por desfortuna, primero afectan tal. Bueno, esto se repite. El objetivo ya se expuso, pero más allá de eso me parece que es muy vago, y yo creo que a mí me parece, y yo estaría seguro que al plantear este proyecto, nuestro compañero pues ya sabe varias de las razones, ¿no? De por qué surge la inquietud, es decir, ya sabe que se está violando como este derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, pero entonces tendríamos que ser más profundos, y aquí es donde lo que yo les decía en esta idea de vincular elementos, ya sea para un artículo o para una tesis, es lo mismo. Habría que vincular estos elementos que están por ahí, hacer más preguntas. Creo que a mí lo que me ha funcionado con otros estudiantes y con mis proyectos de investigación es hacer primero toda la cantidad de preguntas que consideren razonables, bueno, no importa, aunque se repitan y demás, y después empezar a jerarquizar para entender más o menos qué es lo que uno quiere investigar. De hecho, para mí son más importantes las preguntas, bueno, no quiero decir que sean más importantes, pero sí creo que dan más luz para plantear un proyecto de investigación, las preguntas antes que los objetivos. De hecho, en un proyecto de investigación siempre vamos a encontrar primero la pregunta antes que el objetivo, ¿no? Entonces, falta ser, creo yo, mucho más profundo, y esto lo digo para todos y todas, saber cómo, por ejemplo, yo me preguntaría, si yo fuese el estudiante, ¿cómo reacciona, por ejemplo, la comunidad frente a la violencia ecológica, ¿no? ¿O qué estrategias está llevando a cabo la comunidad? ¿Cómo y con quiénes se confrontan? ¿Qué saberes se ponen en marcha para hacer frente a la degradación ambiental, ¿no? Saberes locales. ¿Qué discursos manejan las autoridades? ¿Qué discursos tienen las comunidades? ¿Cuáles son de entrada un mapeo de actores? ¿Quiénes están implicados en la zona Otomí Tepehuan para entender este problema ambiental, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que llevan a cabo, sus objetivos? ¿Qué costumbres o qué, digamos, prácticas están cambiando o están en juego, ¿no? Creo que son discursos ideológicos que los partidos políticos, las religiones, ahí hay presencia importante de muchos grupos religiosos, seguramente tienen una opinión, y conocer estos puntos de vista sería para mí pues muy interesante. Y creo que esto conecta, y ya con ello termino, con algo que comentaba la doctora Alejandra al final de su exposición ahorita sobre este mismo proyecto, si se va a hacer trabajo de campo, periodístico, no. Pueden ustedes hacer como quieran, pero a lo mejor sí me interpela un poco, porque me parece que los proyectos tienen como una dimensión empírica que se lee a veces desde el título, pero me entra un poco la duda como antropólogo, y a lo mejor uno siempre está pensando en trabajo de campo y etnografía, y pues como que veo cierta distancia, ya cuando uno los empieza a leer, como que entre quien propone la investigación y el lugar de estudio, como que veo mucha distancia. No sé qué tanto la maestría en este caso les permite hacer trabajo de campo, qué tanto se preparen metodológicamente para hacer desde una entrevista hasta hacer observación participante y tener experiencias de trabajo de campo pues prolongadas. A veces sabemos, creo que aquí, por lo que entiendo, muchos estudiantes trabajan, entonces tampoco es tan fácil, o qué tan viable es, por ejemplo, plantear triangulaciones metodológicas entre no sé, una cuestión más hermenéutica. Veo que hay mucha gente de derecho, entre análisis de leyes, ¿no? Que no hay que tomarlas, por cierto, lo diría a modo de paréntesis, como algo ya dado y que es como nuestro marco, sino que incluso hay que presentarlas como objeto de reflexión, incluso como proyecto de investigación, ¿no? La crítica y el análisis de las leyes, antes que considerarlas como simple y llanamente un marco en el que
nos podemos ubicar, ¿no? Y de decir, es que se está violando el artículo tal. Pues hay que ver qué está diciendo el artículo en sí, quién lo escribió, para qué fin, qué objetivo. Es decir, eso nos puede conducir a otro tipo de estudios. A lo que quiero llegar es que un estudio de las leyes se puede complementar con el análisis, por ejemplo, hemerográfico, ¿no? De fuentes históricas, si ustedes quieren, que por ejemplo aquí veo que no se da mucho, no tiene, obvio, no es forzoso, y que se puede también contrastar con estudios de orientación pues mucho más empírica, donde entre la entrevista, si ustedes quieren, la encuesta y demás, creo que hay ahí muchas opciones metodológicas que se pueden explayar, que se pueden explotar, pero me parece que todavía le entramos como con cierta timidez a la metodología, es decir, ¿cómo le vamos a hacer para investigar lo que queremos conocer, ¿no? Y bueno, yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pasamos entonces con el comentario de... esperen, ya hicimos los dos, disculpen, me enredé con el guión que estoy viendo, como está el orden distinto. Pero bueno, entonces pasamos ya a la presentación de Miguel Ángel Medina Hernández. Él es estudiante de cuarto semestre y presentará el trabajo titulado Estado que guarda el derecho de acceso económico del pueblo iraquí disidente en la Ciudad de México. Nada más para aclarar, se equivocaron en plasmar el título, pero bueno, es lo de menos. La pretensión de la investigación es el Estado que guarda el derecho al acceso económico de la comunidad triqui en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Bien, yo soy estudiante de la universidad y estoy inscrito en el programa 323, así es que esto implica que la titulación sea con un año del posgrado, lo cual explica un poco que no tengamos un trabajo terminal como tal. Si la investigación, para adentrarnos a esta investigación, la universidad también propone que encontremos un área en la que se pudiera impactar y alguna situación que le comprometiera el desarrollo a las comunidades residentes en la Ciudad de México. Esto, pero para los que somos estudiantes de la universidad, los que son externos, desconozco qué condiciones les hayan puesto. La oportunidad de estudiar esta parte de la negativa a través de un bando de la Ciudad de México para que los residentes puedan ejercer su derecho de acceso a la economía es lo que nos interesa. Al investigar esto, decidimos, esta comunidad triqui, entonces decidimos mediante entrevistas y acompañamientos ver qué es lo que pasa, porque teníamos que involucrarnos con ellos, ese es el principio, para entender lo que ellos ven, no lo que yo veía, ¿no? Por eso se ha ido modificando tanto la investigación. Y bueno, lo que alcanzamos a apreciar es que ellos hacen un reclamo, un reproche muy específico, que es lo que a nosotros originariamente nos movía o nos unía o nos hegemonizaba, era una comunidad. Y esto entra en tensión con el concepto de propiedad traído por los colonizadores o los evangelizadores, o como les querramos llamar más adelante, ya los iremos identificando. Entonces ellos dicen, ¿por qué yo no puedo hacer uso de este primer cuadro de la ciudad y ellos sí? Y bueno, entonces una vez que entramos en las entrevistas y una vez que entramos en el acompañamiento, nos damos cuenta de esta dicotomía, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hubo fue una injerencia de la propiedad, perdiendo por completo el recuerdo de comunidad de esta zona. ¿Qué implicó esto? Bueno, pues esto implicó un desgarramiento de la sociedad como tal, la que había, o de esta comunidad, y les fue haciendo hacia las orillas y hacia las orillas, ¿no? Cuando la ciudad de Tenochtitlan es dada por Huitzilopochtli a los aztecas en transición, que se convierten en mexicas en esta diáspora, era una ciudad sacra, una ciudad destinada a ofrecer
cuestiones rituales y demás, no de habitación. Sí había una ciudad comercial que ya estaba, que era la ciudad de Tlatelolco, y sí había barrios que eran destinados al comercio. Entonces, en esta investigación hemos encontrado que las personas que son coautores junto con la comunidad, nos acercamos solo a 3, ellos hablan con la comunidad y ya intentamos transcribir lo que ellos sienten, porque al final del día es lo que ellos sienten, es su pensar, sentir lo que nos interesa encontrar. Y encontramos esta tensión y se las proponemos. Bueno, yo aparentemente entiendo que a ti lo que te duele es que tus abuelos te dejaron esta zona, es decir, tú no llegaste aquí a vender nada más porque sí. Hay una larga historia que bajaban de Milpalta, venían de Guerrero, venían de esta parte de Tlaxcala, llegaban a la Ciudad de México, vendían y se asentaban en los barrios que les permitían esa cohesión social. Entonces, eso lo empiezan a identificar. Esta parte la empiezan a identificar así ellos mismos y entonces la investigación empieza a tomar esa vertiente. Bueno, aquí, ¿qué es lo que realmente estamos buscando, queremos encontrar o de qué manera lo vamos a problematizar, ¿no? Porque como bien decía el doctor hace un momento, bueno, pues no se trata de que me digas qué ley está mal o qué ley está bien, ¿no? En este caso, pues ¿a quién le asiste el derecho? El derecho de hacer uso de este derecho para tener un beneficio económico, que no solamente es el beneficio económico, se decanta a la desintegración social, que fue el efecto que tuvo este choque de la comunidad con la propiedad, fue la desintegración social, de tal suerte que se tuvieron que ir más lejos y cada vez más lejos y quedarse los más fuertes o los más jóvenes, o entrar y venir, lo que rompió con toda esta cadena cultural, con toda esta cadena de acercamiento social, familiar, de las comunidades de orfebres, de tejedores, todo esto que se identificaba. Entonces, ya en ese plano, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta sería entender primero, pues, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes como esta parte de comunidad? Y entonces caemos en esta otra cosa muy importante que me parece muy importante de resaltar que dice el doctor. Bueno, es que tampoco son ustedes, somos todos, porque a partir de convivir con ellos me identifico yo como parte de esta sociedad, ¿no? Al final del día, pues también yo soy mexica, también yo nací en Ciudad de México, también soy hijo de un padre náhuatl y una madre española, entonces, bueno, pues aquí estoy, esa parte también vibraba en mí, y esto le va dando un matiz a la investigación más humano, más social, más de entender la verdadera tensión, sí una tensión normativa, efectivamente, que se sustenta en lo comunal y se sustenta en la propiedad, ¿no? Son estos dos choques legislativos que tienen efectos devastadores para la comunidad y de subyugación y de dominio de la propiedad. Y pareciera ser que no se remonta a 1525, ¿no? Sigue vigente. Sigue vigente esa insistencia de poblar o sobrepoblar una ciudad que no estaba destinada del todo para vivienda. Pero centrándonos únicamente en este primer cuadro de la ciudad, surge la pregunta y la necesidad, bueno, ¿qué pueden hacer, no? Porque al final del día no hay duda de que les pertenecía a ustedes, independientemente de quién esté representando ahora. Si lo asumimos como una comunidad, el fondo de la comunidad es todos, nos ayudamos y le dejamos un mejor mundo a los que siguen. No nos apropiamos de nada, lo mejoramos, lo preservamos, y lo hacemos mejor. Este caso que dice el compañero, ¿no? Bueno, es que en Hidalgo no se ha respetado el derecho al medio ambiente, pues se puede aplicar también aquí. Todos los derechos son expansivos y extensivos y no son limitativos, aunque sean nada más sonados. Pero el derecho de fondo en esta investigación es el derecho a la comunidad, que fue el que realmente se coartó.
se encuentra vinculado a todos los demás derechos, sí, porque era lo que te daba vida, ¿no? Es lo que ellos reclaman, es el reproche que, bueno, ahora me uno a ellos, ahora también yo hago, ¿no? O sea, y para prueba, la cosa está tan fuerte de cómo gritan los restos los restos que quedan de los templos que destruyeron, y a un lado tienes el centro de poder mexica y del otro lado el centro de poder español, ¿no? Palacio Nacional. Entonces, bueno, ¿cómo haces para conciliar esta dicotomía? ¿Qué es necesario hacer? Porque al final lo que logró fue intentar dormir esta parte urbana de la sociedad mexica o mexicana, como se quieran identificar. Yo me identificaría como mexica, pero tratar de destruirla sin lograrlo, ¿no? No se puede, no han podido lograr destruir esa parte de cohesión de esta cultura de comunidad, ¿no? Lo podemos ver, sí, gracias, lo podemos ver en toda esta unión que hay cuando los temblores, que hay cuando hay que apoyarnos. Bueno, me ha permitido entender, esta maestría a mí me transformó. Yo entré pensando lo que decía el doctor, les voy a enseñar cómo se arregla, y digo, bueno, ahora entre todos vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Es complejo, pero es en donde estoy parado. Ahí lo dejo para no pasar tiempo. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Miguel. Y bueno, cerramos la última ronda con el doctor Gabriel primero y después la doctora Alejandra. Bueno, pues voy a abrir por aquí el documento. De entrada, sí leía yo que hay como ya avances, pero no sabría entonces si es como de un artículo o es de una tesis. Creo que aquí quedan dudas un poco como de la experiencia, cómo fue el avance, cómo se llegó, qué tanto se ha trabajado con la comunidad triqui en la Ciudad de México, entiendo en Cuauhtémoc, en el centro. Ahí hay datos que faltan por saber, porque de alguna manera en el texto se presentan también como, aunque se habla de algo que ya se hizo, que está en progreso, pues da un poco la impresión de que también es como un protocolo que apenas se está planteando una investigación. Entonces sí queda un poco la duda en qué momento va, y cómo es que se llegó a la, digamos, a la comunidad. De forma, pues, en el texto al principio se abre la introducción, pero no entendemos, no está el título, entonces no se sabe cuál es. Creo que aparece más abajo, pero sería bueno tenerlo al inicio. Hay cosas por ahí, por ejemplo, se habla de los DESCA, que son unas siglas, pues hay que, recuerden siempre poner qué significan las siglas, pues para tener como el contexto de qué significa, ¿no? Igual me surgen dudas muy similares con otros trabajos, ¿no? Creo que se ha escrito cantidad de bibliografía sobre comercio informal, ambulantaje, por un lado, y por otro lado, las comunidades indígenas habitando las ciudades, en este caso la Ciudad de México. Pues la bibliografía que existe es apabullante, ¿no? Creo que valdría la pena siempre empezar por ahí, que ustedes se hagan el hábito de esto, que no sé por qué le llaman el estado del arte, pues así le llaman, o los antecedentes de investigación, para saber como el qué piso están ustedes ahora sí que pisando. Hay muchísima literatura, y a mí en este trabajo en particular me venían a la mente algunos otros estudios, ¿no? Por ejemplo, Monet, con doble N, es un francés, ha escrito mucho sobre informalidad. Me suena ahorita por la cuestión prehispánica que se decía, ¿no? Es decir, hay una criminalización todavía en ciertas zonas, si no es que en la mayoría de la ciudad, sobre el comercio informal, pero se entiende como una práctica, pues, que no es nueva, que es prehispánica, ¿no? Los mercados que se constituyen a partir del porfiriato como medida de solución para todo este comercio callejero, pues terminaron siendo rebasados. Es decir, lo que se plantea es que hay una forma no solo de hacer economía, sino de sociabilidad en el espacio público, que es mucho más antiguo de lo que pudiéramos imaginar, y que contrasta con estas medidas modernas de hacer ciudad, por un lado. Por otro lado,
habría que entender cómo se cruza la cuestión étnica, la cuestión étnica en la actualidad, pues, de ocupar el espacio y cómo contrasta con otras formas de concebir. Ahí me suena mucho como a estas teorías ya muy reconocidas en estudios urbanos con Lefebvre, este francés, que habla en cómo el Estado proyecta un espacio de un modo, ¿no? Henry Lefebvre, cómo el Estado lo proyecta de un modo, cómo es que es imaginado también por la gente de a pie y a su vez cómo es practicado. Creo que ese tipo de teorías alumbran sobre estas contradicciones entre cómo los triquis podrían enfrentarse al hecho de hacer no solo economía, sino también una forma de sociabilidad que puede contrastar con el modo de vida de otros ciudadanos, ciudadanas, y también del Estado. Creo que ahí hay mucho que debatir todavía, pero sí me surge qué tanto se ha escrito sobre este tema en particular, o entender este otro texto que también me venía a la mente de Emilio Duo y de Ángela Giglia, no sé si lo habrás leído, que se llama Las reglas del desorden. Y las reglas del desorden es como lo que para unos es desorden, es decir, para lo que a mí representa el orden, tu tiradero, por decirlo de alguna manera, el tianguis o el mercado, lo que ustedes quieran ver, para las personas que lo están produciendo, pues tiene toda una regla, tiene un sentido, tiene una forma de entenderse que contrasta, pues, ¿no? Entonces, la ciudad siempre se entiende como un espacio en disputa, y en este caso filtrado por una forma de sociabilidad que se asocia con una cuestión étnica, ¿no? Como también, de alguna manera, las formas de producción y construcción del espacio y de hacer comunidad se tratan de replicar en las ciudades, ¿no? De hecho, digamos que la antropología sí llega a las ciudades, la antropología urbana, siguiendo a las comunidades indígenas y viendo cómo se replican o no también ciertos modos de vida. ¿Por qué? Porque habría que pensar, y ya casi voy cerrando, que la sociabilidad de los pueblos y de comunidades o de personas indígenas en las ciudades no se presentan como mosaicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los triquis pueden estar en el centro, pero pueden estar en otras zonas o áreas de la ciudad, y habría que entender, aunque veo que este no es tu objetivo, pues cómo es que se trazan, más bien dicho, ciertos nodos o puntos o formas o lógicas de ocupar el espacio más allá del centro histórico, porque si yo bien recuerdo, los he visto en varios lugares, ¿no? De hecho, yo tengo conocidas triquis que no solo entiendo que ahí en el centro, por Tepito, hay mucha forma de reunión, pero no solo están ahí. Eso contrasta como esta idea de una ciudad étnica a partir como de mosaicos socioculturales, ¿no? Es más complejo que eso. Y finalmente, con respecto a las leyes, ya lo mencionaba yo un poco y por aquí se comentaba también, a veces creo que se entienden aquí como un marco que nos debe de decir, las leyes son como esos marcos que nos deben de decir cómo deben de ser las cosas, ¿no? Es que como el artículo 5 dice que debe de tener intérprete, entonces se violó tal derecho, tal garantía. Disculpen, yo no soy abogado, pero creo darme a entender. Pero creo que hay que ir un poquito más allá de tomar la norma como algo en lo que se suscribe o se inscribe la vida social, sino considerar que la ley misma es producto de relaciones sociales y de intereses y de ideologías y de posiciones entre grupos de poder, entre grupos económicos, y que por lo tanto representan o no ciertos intereses, y a su vez cómo es que la ley contrasta pues con la misma realidad, ¿no? Una cosa es cómo es la ley y otra es cómo son las cosas en sí mismas. Creo que deberíamos de tomar con pinzas, por llamarlo de algún modo, pinzas sociológicas, antropológicas, incluso filosóficas, a las normas para ir un poquito más allá de las normas, ¿no? ¿Qué es lo que están dejando fuera? Desde mi punto de vista, creo que la sociedad es la que determina mucho cómo es que va avanzando el derecho, aunque a veces se trata de hacer al revés, ¿no? Encajonar a las sociedades en cierto sistema normativo, pero creo que las prácticas culturales, las prácticas en este caso de triquis, de los sujetos, de las personas, pues siempre van como mucho más allá de la norma, considerando que esa es la esencia, la vida misma de los grupos humanos en su cotidianidad.
Y además de que muchas veces pues, no sabemos, la mayoría de la gente, en qué consisten las normas o cuáles son las leyes, si estamos infringiendo una norma o no. Entonces hay un contraste ahí importante, ¿no? Por un lado con las leyes y por otro lado, en este caso, con las formas de ocupar el espacio público. Y lo digo mucho aquí porque también se hace cita, ¿no? De leyes en las que se enmarca como estos derechos económicos de los pueblos indígenas. Muy interesante. Bueno, ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctor, por el comentario. Y cerramos con el de la doctora Alejandra. Bueno, yo lo siento, pero sí me voy a referir a los derechos y a las normas, porque una de las cosas que vi en tu trabajo expuesto y en lo que mandaste, y quizá no sea un problema o un tema tuyo, ¿no? Sino más bien de esta modalidad que señalas, que yo he visto que muchas personas como que decir estoy en la modalidad 323, entonces me puedo llevar con calma mi investigación, ¿no? Y puedo ir avanzando hasta el momento de llegar al doctorado, que es donde la voy a tener que entregar. Yo les invitaría a todas las personas que están en esta modalidad, a que no se lo tomen tan a la ligera, porque si no, no avanza la investigación, ¿no? Entonces, van a venir arrastrando muchas cosas. En este caso, yo creo que una de las cosas que noto en tu trabajo, y perdón que les tutee, es que hablas de derechos económicos, pero nunca desglosas los derechos económicos, y los derechos económicos están desglosados en el Pacto Internacional, ¿no? Entonces, ¿a cuáles derechos económicos te refieres? ¿Cuál derecho económico? ¿Dónde lo enmarcas? Porque a mi parecer es importante saber cuál es el precepto y el contenido de la norma para saber en dónde se está violentando, ¿no? Porque si no, solo decimos, se vulneran, sí, pero ¿cuáles? Entonces, en tu texto y en tu exposición, que fue más bien como ilustrativa, no mencionas el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Y yo creo que ese tendrías que revisarlo y tendría que ser tu base fundamental para de ahí desglosarte. Ahora, yo no veo mucha coherencia entre lo que expusiste y el tema de derechos económicos, porque más bien yo te preguntaría o te invitaría a reflexionar sobre si es todo esto que tú enmarcaste del arraigo y la identidad y la cohesión no tiene que ver con derechos sociales, más que económicos, ¿no? Porque ahí es un tema, por ejemplo, en esto que comentaba, no está muy claro, no todo el comercio en la calle es comercio informal, ¿no? Y entonces también hay que hacer esas pequeñas separaciones, porque justamente yo creo que un punto medular es la informalidad, ¿no? Cómo la informalidad es como, no es exacto el ejemplo, pero pensemos en el tema de las personas migrantes de manera irregular en México, migrantes internacionales. Cuando son víctimas de un delito no quieren ir a denunciar, porque consideran porque hay una criminalización a la migración irregular, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, el ser un comerciante irregular, informal, como lo llama el INEGI, pues es como si no tuvieran derechos a exigir nada, ¿no? Ni su protección misma de personas. Entonces, los hace sujetos incluso a violaciones por parte de las autoridades estatales, ¿no? Entonces, ahí es importante, para mí sí es importante establecer las categorías claras, normativas, jurídicas, y para también ver qué autoridades son las que se vinculan con eso. Y luego sí reflexionar sobre este tema de si son derechos económicos o sociales a los que te refieres, porque lo que tú mencionabas sobre cohesión y pertenencia, pues esos son sociales, ¿no? No son económicos. Entonces creo que ahí sería importante hacer esa revisión. Y luego está el tema a mí no me quedó claro qué onda con la población triqui en la Ciudad de México. Es decir, dónde se ubican, o sea, porque hablaste de población originaria de la Ciudad de México, ¿no? Pero no hablaste de la población triqui migrante, porque incluso la propia migración nacional o interna es un tema bastante interesante que te aportaría muchísimo, muchísimo material para el análisis, ¿no? Entonces yo sí te diría, bueno, no vi a la población, no identifiqué los datos que nos hablan de la población triqui, entonces, bueno, creo que sería importante también que lo desglosaras y no lo dejaras para el final, porque seguramente estás pensando, eso lo voy a hacer
cuando llegue al doctorado, pero no, ya tienes que estarlo haciendo porque cuando llegues al doctorado son otras cosas las que tienes que estar revisando, ¿no? Entonces, sí es importante conocer, identificar bien, conocer a la población y conocer sus problemáticas y conocer a qué se están enfrentando, incluso pensar por qué hay una población triqui identificada aquí, ¿no? Sería importante saber qué los trajo aquí, qué encontraron, por qué hay una comunidad y no solo no solo personas ahí dispersas. Y, y luego, pues, problematizar esto que tú comentabas sobre si tiene que ver con el colonialismo, no, etcétera. Yo te diría que quizá tiene más bien que ver con el neoliberalismo, ¿no? Este tema de para quién se construyen las ciudades. O sea, esto lo estamos viendo en varias capitales del mundo, en donde hay esta gentrificación, hay esta cuestión de desplazamiento de las personas, de los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la de la alcaldía Cuauhtémoc, tiene ahí una cosa bien, bien, bien puntual, ¿no? O sea, tiene una cosa que no vamos a hablar de política aquí, pero tú no lo puedes evadir en tu trabajo de investigación. O sea, todo lo que hizo la alcaldesa, violaciones a todo mundo, a personas, eh, que no estaban trabajando, que hacían uso de espacio público de manera recreativa, un montón de cosas que pasaron y que yo creo que son importantes mencionarlas, porque nada más decir, bueno, es que es un tema desde que viene desde la prehispánico, o sea, sí, puede ser que, pero no hay un continuo, porque las motivaciones han ido cambiando. Entonces, me parece que sí es importante que vayas trabajando en esas cosas, que no lo dejes para el doctorado y que te pongas ahí límites, ok, no vas a entregar la tesis final para maestría, pero sí que tengas categorías bien construidas, que tengas marcos normativos, teóricos, el estado del arte adecuadamente construido, claridad en los conceptos y en la problemática que estás revisando. Y entendí que estás haciendo un acompañamiento, por ejemplo, eso tampoco queda claro cómo lo estás haciendo, desde dónde te aproximas, solo vas y entrevistas. Eso, si lo vas a incluir como parte de tu fundamentación, pues también tienes que describirlo, porque no nos queda claro, tú te la pasaste hablando en plural y en plural y en plural, pero pues yo nada más te veo a ti y veo que el texto nada más lo estás trabajando tú. Entonces también si tú estás como parte de un grupo, pues describir ese contexto de tu participación para poder entender, ¿no? Entonces, bueno, no te dejes todo para el doctorado, porque si no, cuando llegues al doctorado te vas a tener que regresar un montón. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, por las presentaciones a lo largo de la mesa. Creo que el contrapunto que se establecía es muy enriquecedor desde el punto de vista de un estudiante, aunque no estoy aquí en esta maestría. Me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Para quienes participaron. También agradecemos la asistencia de quienes escucharon esta mesa del 6º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos. Y bueno, como dato, en este coloquio se están presentando 401 trabajos de estudiantes. Son 99 mesas diferentes que se están retroalimentando por 111 expertos académicos de diversas instituciones, diferentes formaciones y puntos de vista que enriquecen bastante los proyectos de nuestros estudiantes. Y bueno, investigadores que son tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Les leo el lema de nuestra institución: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Reitero mi agradecimiento y les deseo que tengan una muy buena noche. Gracias a todos.